que ya mandé, ya más o menos ya la han visto, y esa sí la hacemos entre todos. Primero yo hago uno, ustedes hacen uno, así sucesivamente. Y en la segunda hora, hasta que alcancemos a hacerle variables cuantitativas, y en la segunda hora comenzamos a hacer el quiz. ¿Listo? Ese es el itinerario de hoy. Muy buenos días, repito para todos, espero que se encuentren muy bien. Comenzamos. Listo, vamos a ver. En el primer punto que me dice variables cuantitativas. A ver qué me dice. Clasifica los siguientes. Esperen, que aquí está por acá. Esperen, le doy ingreso a los demás compañeros. Ahí está. Espérense, le doy ingreso a los demás compañeros y comenzamos. Me dice. Clasifica las siguientes variables cuantitativas en discreta o continua. Vamos a escribir. Vamos a escribir en nuestro tablero. Aquí escribimos, sería el exercise número 2, si no estoy mal de estadística. Ejercicio 2. ¿Cierto? Ejercicio 2. Acordémonos que es de variables cuantitativas. Cuantitativas. Excelente. Listo. De variables cuantitativas. Me dice el primer punto. Me dice lo siguiente. Clasifica las siguientes variables cuantitativas en discretas o continuas. Vamos con el primero. Clasifica. Tenemos que escribir, clasifica y todo eso. Sí, señor. Solo podemos poner desarrollo. Primero, respuesta. Mire el otro. Respuesta. No, clasifica las siguientes variables cuantitativas. Profe, tenemos que escribir la pregunta y el ABC completo. Todo. Ay, eso está re fácil. Clasifica. Mire, me hicieron perder otra vez. Clasifica las siguientes variables cuantitativas. Ya, clasifica. Así, mire, estos sí son globos, Sala. Siguientes variables. No todos, ¿no? Variables cuantitativas. Cuantitativas. Incontinuas o discretas, así se. En discretas o continuas, al revés. En discretas o continuas. Discretas o continuas. Entonces, yo les ayudo con las dos primeras y ustedes continúan. Entonces, vamos con el A. Me dice el A. La hora de llegada de un grupo de trabajadores. La hora de llegada de un grupo de trabajadores. Repito, tienen que copiar todo, enunciados y todo. Trabajadores. No comiencen a escribir abreviaturas que ustedes ya están grandecitos y tienen que escribir todo. Comiencen con flojerías ni nada de eso. Entonces, eso sería la. Voy a escribir el B. Escribir todo de una. Me dice el B. La cantidad de zapatos de un grupo de amigos. La cantidad de zapatos de un grupo de amigos. Muy bien. Vamos con el C. Me dice lo siguiente. La estatura de los integrantes de un equipo de baloncesto. La estatura de los integrantes de un grupo de baloncesto. Listo. Me dice el C. El D ahora. El D me dice lo siguiente. El número de goles marcados en un mundial. Está chévere. El número de goles marcados en un mundial. Listo. Esa sería la C. La D. La E. Me dice la E. La velocidad de un automóvil en horas de la noche. La velocidad de un automóvil en horas de la noche. Listo, esa es la E. Vamos con la F.
Listo, vamos con la F. Me dice la F, la cantidad de combustible consumido por un auto de la Fórmula 1. La cantidad de combustible de un auto por un auto de la Fórmula 1. Por un auto de la Fórmula 1. Por un auto de la Fórmula 1. Y la última me dice que es la FG, si no estoy mal. El número de asignaturas evaluadas en un colegio. El número de asignaturas. El número de asignaturas evaluadas en un colegio. Un colegio. Listo. Vamos a ver, yo les voy a ayudar con las tres primeras. Listo, entonces, esperen. Esperen un segundito. Esperen un segundito. Yo voy a copiarlo acá. Para que quede más bonito, lo voy a colocar con otro color para que quede bien bonito. Así como ustedes me lo tienen que entregar de bonito. Que ya están en octavo, en noveno, y en noveno tienen que ser más pulidos. Por favor. Bien bonito. Acá esto más grandecito. Esto, muy bien. Listo. Bien, está quedando hermoso. Listo. Entonces, la hora de llegada de un grupo de trabajadores, cuantitativa, discreta o continua, ¿será que yo lo puedo expresar en decimal o tiene que ser entero? La hora de llegada, ¿qué es tiempo? ¿Sería continua? Sería discreta. Continua. ¿Será que yo puedo decir un cuarto de hora, media hora, que es una fracción? Sí. Sí. Eso sería un dato continuo o un dato discreto. Continua. Continuo. Entonces sería una variable cuantitativa. Continua, como lo acabaron de decir. Muy bien. La cantidad de zapatos de un grupo de amigos. ¿Será que esos amigos pueden ponerse medio zapato o un cuarto de zapato? Discreta sería. No, es cuantitativa discreta. Es Entonces, discreta. sería discreta porque los zapatos tienen que ser enteros, estar completos. Variable, o si no sería algo raro, ¿no? Variable, no se puede. Cuantitativa, discreta. Muy bien. Listo. Variable cuantitativa. La última que yo hago, la estatura de los integrantes de un grupo de baloncesto. Cuantitativa continua. Muy bien, Continua. Valentina, porque es que una persona perfectamente puede medir 1,59 centímetros, 1,62 centímetros. Sería un decimal. Entonces, al ser un decimal, sería variable cuantitativa continua. Continua. Voy a ayudarles a hacerle la mitad. Ah, no. Hasta ahí, porque ustedes hacen 4. Sí, ahí está bien. Entonces, por favor, comienza. Ustedes hacen la D, la E y la F. Por favor, y la G. Por favor. La variable continua es la discreta es la que se puede expresar en entero. Por ejemplo, las personas. Las personas tú no puedes decir media persona, tiene que ser persona completa, o la cantidad de zapatos, o la cantidad de, una cantidad que se tiene que expresar en forma entera según la situación. En cambio, la variable continua son las que se tienen que expresar en decimal. Por ejemplo, la estatura, tu peso, el tiempo, porque tú puedes decir un cuarto de hora, media hora, 2,5 segundos, cuando hacen carreras de piques o algo así. Son variables que tú las puedes expresar en decimal o en fracción. Esa es la diferencia en continua y discreta. Continua se tiene que expresar en decimal o fracción y discreta por obligación se tiene que representar en un número entero. ¿Listo? Esa es la única diferencia.
Ok, profe, gracias. Pilas con eso. Es que esto es más coherencia que otra cosa. Ustedes tienen que ponerles como sentido común a la vaina. Pues lógicamente usted dice, ¿será que yo puedo marcar medio gol o puedo partir una persona en dos, colocar media persona o 2,5 personas? No, señor. Tiene que ser entero porque son personas o son cosas que se expresan en entero. Eso es más sentido común que otra cosa. ¿Listo? Entonces, para que lo arregle. La verdad no es nada del otro mundo. Solo es sentido común, por así decirlo. Me dice, determina en cada situación la variable de estudio y clasifícala en cuantitativa discreta o continua, discreta o cuantitativa continua. Entonces nos dice la. En una empresa se desea saber cuántos trabajadores ganan más de salarios mínimos, más de 2 salarios mínimos. ¿Ustedes qué creen que cuál es la variable? ¿Cuál es la variable de estudio? ¿Cuál sería la variable de estudio? ¿Continua? No. Primero, ¿cuál sería la variable? Que en este caso, ¿a qué se refieren con la variable de estudio? En este caso, la variable de estudio es donde nosotros definimos la variable que se va a estudiar o el tipo de variable que se va a estudiar. En este caso, vamos a leer. Se van a estudiar los 2 salarios mínimos. No. Esperan. En una empresa, ¿será que una empresa es la variable que nosotros vamos a estudiar? Sí. No. La variable que No. nosotros vamos a estudiar no es la empresa. Ahí están los trabajadores. Se desea saber, en una empresa, se desea saber cuántos trabajadores ganan más de 2 salarios mínimos. ¿Quién me dice cuál es la variable de estudio? ¿La cantidad de trabajadores o los salarios mínimos? La cantidad de trabajadores. Cantidad de trabajadores. Bien, porque en este caso los 2 salarios mínimos no es la variable que se va a estudiar. La variable que se va a estudiar es cuántos trabajadores ganan esos salarios mínimos. O sea que la variable de estudio sería cantidad de trabajadores. Entonces tenemos que sacar la variable de estudio, cantidad de trabajadores. Esa es la variable de estudio. Listo, ya tenemos la variable de estudio. Ahora vamos a definir si esa variable que vamos a estudiar es cuantitativa o continua o discreta. ¿Es una variable cuantitativa continua o discreta? Si estamos hablando de cantidad de trabajadores. Continua. Discreta. Discreta, repito, si estamos hablando de trabajadores significa que son seres humanos y los seres humanos no lo podemos partir en la mitad porque sería homicidio. Una persona no se puede partir en la mitad. Si estamos hablando de trabajadores, significa que son seres humanos. Y los trabajadores, los seres humanos tienen que ser enteros, porque si no a una persona, bueno, sí, realmente a una persona le puede faltar una parte, pero realmente se considera como ser humano una persona completa. En este caso sería cuantitativa discreta. Discreta. Entonces, en el B, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer exactamente lo mismo. Tienen que hallar cuál es la variable de estudio, cuál es la variable de estudio y si la variable es cuantitativa discreta o cuantitativa continua. ¿Listo? Es lo que tienen que hacer. Por favor, lo realizan, copian y lo realizan. Profe, ese segundo punto solo tiene el A y el B, ¿sí? Y solo tiene el A y el B. Profe, o sea, digamos, en el B podría ser dinero invertido. Pero dinero invertido no se llamaría así. Le faltaría algo. Adelante de la parte de dinero invertido, lo que tú me expresaste le falta algo. Dinero invertido por los colombianos. No. ¿Qué palabra le faltaría antes de dinero? Determinar el dinero invertido. No, una palabra falta. Y no es esa. ¿Quién le ayuda a Paula? ¿Qué palabra le faltaría? El dinero invertido. Lo dijeron por ahí. ¿Quién lo dijo ahorita?
Yo dije cantidad y pues Santiago Muy Carranza bien, esa dijo sería algo. la palabra, Aguilar, cantidad. Cantidad de dinero, esa sería la variable. Cantidad de dinero invertido, si quieren agregar, esa sería la variable a estudiar. ¿Listo? Ok. De la parte de población, acuérdense que población es el conjunto de donde se hace el estudio. Y en ese caso los individuos son en este caso sería ¿qué? Eso ya lo he explicado. ¿Qué serían los individuos? Una parte de la población. No, no, eso es la muestra. ¿Qué serían los individuos? Cada elemento de la población, ¿no? Estos son individuos. Cada elemento de la población. Una parte de la población es la muestra. Ya lo expliqué, lo voy a volver a reenviar. Este sí lo hacen ustedes. Solitos. Voy a volver a reenviar donde aparece eso. A mí se me olvida que ustedes están en noveno, es que lo iba a mandar a octavo. ¿Listo, niños?
Dejen de estarme preguntando si es continuo o discreto. Ustedes tienen que mirar. Tienen que analizar porque entonces no están entendiendo el tema. ¿Listo, niños? En un minuto se va a ir. Este trabajo lo entregan a las 5 de la tarde el día de hoy. Solamente quedó faltando el tercer punto, que ese lo hacen ustedes. ¿Listo? Y ahorita mando esta foto. ¿Profe nos va a explicar el tercer punto? No, el tercer punto, básicamente lo que tienen que hacer es indicar cuál es la población, cuáles son los individuos y contestar la última pregunta sobre la muestra. Es lo único que tienen que hacer. Y ya les reenvié qué es muestra, qué es población y qué es individuo. Ya se los acabé de enviar el concepto. O sea, básicamente lo tienen que contestar. ¿Cuál es la población? ¿Cuáles son los individuos? Y contestar esa pregunta acerca de la muestra. Y ya. Lo tienen que enviar hoy a las 5 de la tarde. Dime, Diego. Profe, ¿y no nos ayuda con el primero? ¿Cuál primero? Si el primero yo ya ayudé con el primero. Yo hice 3 del primero. Ah, del tercero no. Ustedes lo tienen que hacer solitos. Se entrega hoy, ya saben.